Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero hacer mi comentario de la semana. Y en cuanto a la política, por supuesto, sigue siendo el tema central de este espacio y de la preocupación de los venezolanos, de muchos venezolanos. Hoy quiero, en primer lugar, lamentar el fallecimiento de Douglas Bravo, excomandante guerrillero, fundador del Partido de la Revolución Venezolana, también fundador del Movimiento Tercer Camino, fue militante del Partido Comunista y en los años 60 fue uno de los propulsores de la lucha armada y de quienes mantuvieron la lucha armada cuando el Partido Comunista hizo lo que llamaron en aquel momento el repliegue táctico, ¿verdad? Cuando abandonaron la lucha armada. Douglas Bravo siguió creyendo en ese camino durante muchos años. Al final de sus años, por supuesto, se incorporó a la vida política. Y quiero destacar en Douglas Bravo un valor, el valor de la honestidad, porque conocí a Douglas Bravo, pude conocerlo, el valor de la coherencia política. Creyó en una manera de hacer política, creyó en una forma de ver el mundo y fue consecuente a su manera con esa visión que tenía acerca de los procesos políticos y sociales y cuáles serían las estrategias, las tácticas para los cambios políticos, ¿verdad? Eso es importante en un país, que las personas puedan tener la coherencia de mantener sus principios, de mantener sus posturas políticas y también la inteligencia de saber dar virajes cuando las circunstancias así lo aplican, así lo obligan o cuando incluso pues se puede demostrar que una idea en la cual se insistía puede estar equivocada o puede haber perdido vigencia, algunas formas de hacer las cosas, incluso planteamientos de fondo. Entonces, en Douglas Bravo reivindico pues al luchador, reivindico al hombre romántico que creyó en sus ideas, que las practicó y que jamás jugó al oportunismo político. Douglas Bravo en ese sentido pues representa un valor importante. Pero además, bueno, un hombre que fue capaz de predicar una cosa y de actuar en consecuencia, de proponer una forma de hacer la política y actuar apegado a ese pensamiento. No como otros que quizás desde fuera promueven, incluso también a veces desde adentro, pero básicamente desde fuera, promueven formas de lucha y no son capaces de jugarse el pellejo en ellas. Douglas Bravo sí fue capaz de hacerlo y se le reconoce eso, más allá de las diferencias que por supuesto tuvimos con algunas de sus formas de ver las cosas y de actuar en política. Pero quiero reivindicar ese valor porque creo que Venezuela debe en ese sentido también hacer una memoria histórica de sus hombres, ¿verdad? Y bueno, el juicio de la historia sobre cada uno de los actores políticos viene, siempre va a estar presente y por lo general es implacable. Así que bueno, quiero pues rendirle homenaje en este comentario a Douglas Bravo, con todo lo que significó, pues con la muerte de Douglas se cierra un capítulo en la historia política de nuestro país y por eso quiero rendirle homenaje. Y bueno, a propósito de todo esto, vistas las dificultades que hay en Venezuela, también quiero finalmente saludar con expectativa, con un limitado optimismo, los esfuerzos de diálogo que se vienen dando. ¿Por qué limitado optimismo? Porque bueno, sabemos que se han hecho varios intentos y que no siempre han llegado a objetivos positivos, pero hay que seguir intentándolo. Cada vez que pase el autobús de la negociación, del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, hay que subirse en él. Yo creo en eso y por eso, bueno, me pareció positiva la reunión de Fede Cámaras con esta comisión de la Asamblea Nacional, creo que es un paso importante. Me pareció también positivo que las universidades hayan tenido un espacio para conversar con el Ejecutivo y con el Parlamento, perdón, básicamente con el Parlamento, sobre estos temas que son de interés, la educación, hacia dónde debe ir la educación en el país, qué hacer para promover una mejor educación. Entonces, en tal sentido, bueno, como les dije, con optimismo, pero también con realismo veo estas iniciativas. Y a propósito de las universidades, tenemos con nosotros a un UCEBista, que es el vicerrector administrativo encargado, pero además secretario electo de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, que ya tiene muchos años en el cargo y no porque quiera quedarse en él. Sí. Bienvenido. Gracias, Vladimir, para
ti y para toda la audiencia. Perdona un poco la fonía. Ajá. A propósito de todo esto, bueno, tú conociste a Douglas Bravo, Sí, por supuesto, como no, Mario, y a ¿no? su esposa creo que en alguna ocasión la pudimos ver. Médico, creo que... Ellos se separaron Sí, al se tiempo, separaron hace pero tiempo. también hicieron En una alguna pareja muy ocasión, en conocida, algunos sí. foros en la universidad, él estuvo por allí, era mucho de más edad que nosotros. Por supuesto, sí, Sí. claro, por supuesto, pero yo llegué a conocerlo con la Sí. diferencia de años, por supuesto. Ahora, fíjate, volviendo al tema de la UCB, vimos una reunión de esta comisión de diálogo de la Asamblea Nacional con representantes de las distintas universidades y eché en falta la representación de la UCB. Sí, bueno, lo que ocurre con esto, y tú lo decías, estamos abiertos al diálogo y la universidad es para el diálogo, para el encuentro y no para las posiciones absolutas que no respetan el otro, no se creen en el otro. La universidad es un universo para eso. Pero esto no fue una reunión organizada de la mejor manera, pienso yo. Creo que debe comenzar por una reunión o una conversación de quien postula o quien proponga la reunión, en el caso nuestro con la presidenta de Berú, que es la rectora Cecilia García Rocha, marcar una agenda, definir allí el propósito de la reunión y que no se transforme en una especie de espectáculo político, porque no conviene. Si va a haber una reunión, que sea lo más seria posible para ver los problemas de la universidad, la situación de los profesores, que es terrible, la situación del presupuesto universitario y el respeto que tenemos que tener frente a una eventual elecciones, y con respecto al papel que cumple la universidad. Yo pienso que en algún momento está pendiente una reunión, pero tiene que ser convocada de la manera tal que tenga el sentido y el propósito de contribuir a apoyar la universidad y a establecer un conjunto de acciones que permitan que ella pueda solventar la terrible crisis que está sufriendo de carácter presupuestario, la situación de los profesores, el mantenimiento, en fin, un conjunto de cosas y además el trato correcto al respeto a la Ahora, autonomía ustedes universitaria. fueron convocados. No hay una convocatoria formal. La rectora nuestra no recibió una comunicación formal. Ajá. Se anunció que iba a haber esa reunión, pero no hubo una convocatoria, hasta donde yo conozco una convocatoria formal, pues Por escrito, una carta, ciudadana una rectora, llamada tal, qué sé yo. de despacho del presidente de la Asamblea. No la hubo hacia la rectora, Hacia la rectora. hasta donde yo conozco, que es quien representa a la universidad, por supuesto. Bueno, y en general no asistió tampoco ninguna de las universidades autónomas. Tampoco asistió la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo, ni la Simón Bolívar, ni la Universidad de Oriente. Yo creo que son universidades importantes que habría que tomar en cuenta en el momento de plantear una agenda de trabajo. Yo creo que aquí hay que plantear las reuniones de forma tal. Sí, es que no tiene sentido, digamos, pensar en un diálogo con las universidades que no estén las universidades autónomas. No, pero también depende de la voluntad de las universidades autónomas de estar o no estar, ¿no? No, claro, nosotros, incluso la rectora ha hecho mucho énfasis en hacer una reunión con el ministro para discutir la situación de los profesores universitarios. Ojalá esa reunión se dé. Propusimos en el Consejo Nacional de Universidades, donde yo la representé, que se hiciera un CNU especialmente dedicado a la situación salarial, no solamente de los profesores, sino de toda la comunidad que presta servicios en la universidad. Yo creo que un buen momento sería comenzar a hablar con el ministro con respecto a la situación que viven los profesores y con respecto al presupuesto universitario. Hay varios temas. Tema salarial, Exactamente. condiciones laborales. Exactamente. Es decir, y además... Y el presupuesto de funcionamiento. Y el ministro ha dicho, universidad en casa, está bien, pero ¿y qué hacemos con los recursos? ¿Dónde están los recursos para ello? ¿Dónde está la plataforma, la robustez de la plataforma tecnológica para que eso sea posible? La universidad hace un esfuerzo con sus propios recursos para que sí sea posible. La Facultad de Ingeniería acaba de concluir un evento fabuloso, 26 y 27, examinando los problemas que le atañen como perfil de su facultad sobre el país. Tiene que ver con petróleo, ambiente, diremos comunicaciones, y ese conjunto de acciones que hizo esa facultad, la menciono porque fue hace poco, pudiera servir como formas de acciones para superar parte de la crisis del país. Igualmente, no sé, la Facultad de Medicina, la Facultad de Veterinaria, todas las facultades están haciendo trabajos online sin recursos, muy limitados. Eso sería un asunto, comenzar a discutirlo por allí, cómo fortalecer, cómo respaldar la acción heroica que hace la universidad para seguir existiendo como tal. Ahora, Amalio, bueno, profesor Amalio Belmonte, es un Bueno, amigo, profesor. Tenemos años conociéndonos. Sí, de la lucha universitaria. Así es. Si al caso vamos, ¿qué porcentaje de las facultades o en cuántas de las facultades de la universidad en este momento se están dando clases online?
Claro, las 11 facultades. hay facultades que tienen clínica, que tienen estaciones experimentales, donde no es posible Claro, sustituirlo, hacer un un simulador. internado rotatorio no lo puede hacer Exactamente. Y sin embargo, el rotatorio de la Facultad de Medicina se está buscando formas para que los estudiantes puedan concluirlo. Me lo informaba el decano de la Facultad de Medicina, el profesor Emilio Balda. De igual manera, algo se está haciendo al respecto en la Facultad de Agronomía y Veterinaria y en las demás facultades que tienen clínica o tienen actividades experimentales. Odontología, qué sé yo, ¿no? Exacto. Pero no se puede reemplazar todo lo presencial online. Sin embargo, todas aquellas actividades que puedan colocarse en una plataforma online se han hecho a pesar de las limitaciones que tenemos, porque la UCB tiene experiencia en ello, tiene más de 20 años construyendo, hemos hecho además cursos para los profesores de formación y los propios estudiantes han hecho un diagnóstico para contribuir con esas actividades. Ha hecho un esfuerzo colectivo los estudiantes, los profesores, los centros de formación de los profesores por cada facultad. Y los eventos, hemos hecho grado, algunas actividades administrativas también las hemos hecho por la vía online. Es decir, no estamos detenidos, estamos trabajando a pesar de todo lo que significa la situación del sistema eléctrico nacional y de Internet. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con el profesor Amalio Belmonte. Y hay un punto, universidad productiva versus universidad rentista. Esta discusión en torno a carreras que deben ser prioritarias, carreras que no deben incluirse en esa lista, pues la vamos a tener al regreso. Antes, rapidito, antes de irnos a la pausa, quiero también lamentar el fallecimiento del colega periodista Simón Acosta, un colega de larga trayectoria en el ejercicio de nuestra profesión, lamentamos mucho su muerte, y su velatorio va a ser el día de hoy a partir de las 3 de la tarde hasta las 6. Ustedes ahora los velatorios se realizan en esas condiciones de muy corto tiempo en la funeraria monumental del Cementerio del Este. Así que bueno, nuestras condolencias a toda su familia. Hacemos la pausa y ya regresamos. Bien, continuamos conversando con el profesor Amalio Belmonte. Tiene la responsabilidad de ser secretario de la UCB y de paso también es vicerrector administrativo encargado, ¿no? Sí. ¿Cómo hace para llevar esa doble carga? Bueno, siempre teniendo buen humor en la medida de lo posible, tolerancia, entender que hay cosas que no se pueden hacer, que tú las quieres hacer, tratando de decir que hay, como dice la gente, hay cosas perfectas, necesarias y lo posible. Yo opto por lo posible, que es más realista. Y si algunos errores se cometen, los digo, no se puede hacer, no se pudo hacer, pero siempre colocarle el máximo esfuerzo, Vladimir. El máximo esfuerzo. Si las cosas no salen, bueno, pero que en todo caso uno tenga la conciencia de que lo trató de hacer, que lo intentó de hacer, que lo hizo todo lo posible. Algunas cosas tenemos limitaciones estructurales. Yo quería pedirte una pequeña, ya que tú has hablado de gente que recuerdas y le tienes mucho cariño, recordar también al profesor Héctor Silva Michelena. Oye, por supuesto. Héctor Silva es un gran universitario. Hice un comentario en redes sobre el momento de su fallecimiento, sí. Persona excelente, sí, claro. Un símbolo lo para dije en la radio también, no sé si aquí lo dije, pero... Sí, un símbolo para nosotros. Sí, claro, profesor Héctor Silva. Además, compartí con él en el Consejo Universitario, él era representante profesoral. Claro, sí, es verdad, en tu época. Estuvimos, claro, y... Sí, además era poeta y economista. Además, claro. Y lo hacía de manera armónica y talentoso en ambas cosas. Así es. Un gran universitario. Y su esposa Alicia Castillo, que hay que enviarle también nuestras condolencias. ¿Cómo no? Claro, Héctor Silva es uno de esos venezolanos. Así es. Bueno, investigadores, dedicados a la academia, mucho, a la producción. muy reflexivo. Además, nunca estuvo en una trinchera ideológica cerrado sin respetar el otro. Distinto a lo que pasa en las redes, que es para el insulto, para la emoción, para destruir el otro. Héctor Silva no. Practicaba la racionalidad, la tolerancia, admitía que estaba equivocado, no creía que tenía la verdad, estaba en él nada más. La supremacía moral no la tenía él, como mucha gente se la asume. Y eso vale mucho. Y además venía de una familia también de intelectuales. Todo. Bueno, Ludovico Silva, por supuesto. Profesores los tres fueron profesores míos, los tres. Bueno, Ludovico, José Agustín, por sociólogo, y Ludovico, que nos dio algunas clases cuando estábamos en Renovación, y Héctor Silva, que nos dio economía política. Claro. Nunca pensé que fueron compañeros de clase. No. Fueron mis profesores, los tres fueron profesores. Los tres, claro. José Agustín murió muy joven. Claro. Murió muy joven. Quien más sobrevivió fue Héctor. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ludovico para la revista Élite. Porque Ludovico era un tipo, bueno, muy denso, ¿no? Muy denso, brillante. La plusvalía ideológica, uno de sus libros. Eso fue uno de sus libros. Sí, bueno, de lectura obligada en aquella época. En aquella época tenemos que leer marxismo porque sí. Así es, así es. Pero bueno, de verdad, buen punto el recordatorio de Héctor Silva Michelena, de verdad que sí. Hablar de la UCB y no hablar de Héctor Silva Michelena, pues imposible. Nos ennoblece hablar de él. Sí, claro. Fíjate, Amalio, ¿qué ha pasado con este tema del pasillo
que se derrumbó, del techo del pasillo que está frente a Tierra de Nadie que se derrumbó? Bueno, ese pasillo tiene varios diagnósticos. Un diagnóstico que hizo la propia universidad, COPREC, otro que hizo la Facultad de Ingeniería de la Central también, y uno que hizo el gobierno. Esos tres diagnósticos coinciden en lo esencial. Y en lo que más coinciden es que es costoso, es una reparación que es muy costosa. Siendo patrimonio artístico de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, pues Sí. no hay un fondo de Naciones Unidas para apoyar eso, o no hay forma de buscar recursos. La UNESCO no se ha pronunciado con respecto a los costos, pero sí, sí es importante para que dé su anuencia. El gobierno se ha comprometido con unos recursos, esperamos que lo haga concreto, que los concrete, porque el diagnóstico está realizado, la universidad no puede obviamente satisfacer esos montos, pero el gobierno se ha comprometido públicamente, también tanto lo ha hecho el jefe del Ejecutivo Nacional como la vicepresidenta también lo ha hecho, igualmente lo ha dicho a otros funcionarios, pero no se ha concretado y esperemos que se concrete porque hay gente de la Facultad de Ingeniería que trabaja en la Gobernación de Miranda que también se ha pronunciado a favor, han mostrado, digamos, el propósito. Nosotros pensamos que ojalá en estos 300 años que vamos a cumplir este año, Claro. como un punto de la civilidad, no olvidemos que la UCB antecede al país y es el centro de civilidad por excelencia del país. Ojalá podamos obtener el apoyo concreto, además de los diagnósticos que se han hecho. Hay, a mi juicio, ha habido la disposición, por lo menos desde el punto de vista de la declaración, pero no se han concretado. Yo le hago un llamado en esta ocasión a los entes públicos para que de una vez se concrete una ayuda directa, porque eso vale mucho, eso vale muchísimo. Son obras que no se pueden mover de manera, diríamos... Y además es muy simbólico esto de un techo de la universidad derrumbado y que haya pasado tanto tiempo. Es lamentable que haya ocurrido, pero de verdad como imagen no es buena Claro. y se puede recuperar siempre y cuando nos ayuden. Hemos ayudado con el esfuerzo intelectual, lo ha hecho nuestras oficinas encargadas de ellos, que es la COPRED, lo ha hecho la Facultad de Ingeniería con sus departamentos especializados. Ese trabajo se hizo y también lo ha hecho el gobierno. Por otro lado, lo que hay que tomar es la decisión de dotarnos de los recursos para que eso pueda hacerse de la manera más rápida posible. Quizás mucha gente dirá, bueno, si esa universidad generara ingresos propios podría pagar las reparaciones de todo. Entonces ahí entro en el debate que te planteé. Ajá. Universidad rentista, universidad productiva, la finalidad de la universidad, las carreras prioritarias, por ejemplo. Claro. Hay carreras más prioritarias que otras en un país como Venezuela, hay carreras que no es que van a ser cerradas, pero que van a dejar de tener el acompañamiento, el apoyo, en detrimento... Sí, hubo una declaración del ministro, a él le molestó la respuesta que le dimos, pero se la vamos a reiterar acá. Por lo siguiente, cada vez que el gobierno le coloca apellido a algo, uno se preocupa. Información veraz, ¿por qué no información? Democrática, participativa y protagónica, ¿por qué no democracia? Cada vez que le coloca apellido, uno se preocupa. Ahora es prioritarias. ¿Qué significa prioritaria? La reflexión sobre Heine, la reflexión sobre Lord Byron es tan importante en la Escuela de Letras como todo el esfuerzo intelectual que se puede hacer en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ingeniería. La universidad es universal para que todo se reflexione. En Japón se reflexiona mucho sobre toda la cultura medieval japonesa, con tanta importancia como lo que ellos hacen con relación a las tecnologías. Entonces, si uno habla de priorizar, al ministro le molesta que uno lo interprete así, pero así está un documento que él mencionó, que era un documento que no era acabado, pero era un documento que procede de su despacho, donde se dice que el presupuesto universitario debería orientarse con base en aquellas disciplinas que tengan mucho más que ver con la crisis que estamos sufriendo. Que por cierto hay un documento de un grupo de académicos que califica ese planteamiento de neoliberal. Es que lo es, en el fondo lo es. ¿De dónde viene ese planteamiento de que algo es más útil que otro? De lo que pudiéramos llamar, a falta de otro concepto, del neoliberalismo. E incluso cuando Pinochet llega al poder, y no estoy calificando a este gobierno de esa manera, lo primero que hace es eliminar la Escuela de Sociología y todas aquellas que tengan vínculos con esas áreas, por considerarlas poco útiles y además como centro de foco de reflexión política peligrosa. Es decir, por ejemplo, la pandemia. ¿Acaso el problema de la pandemia es un problema solamente médico? Y las consecuencias sociales de la pandemia. ¿Cómo nos ha desestructurado socialmente? ¿Cómo ha modificado las formas de trabajo, las formas de comunicación, las relaciones sociales? La pandemia tiene consecuencias de carácter filosófico, antropológico, sociológico, de todo tipo. Y entonces, Bueno, pero no vayamos tan allá, vayamos a la violencia, por ejemplo, la Cota 905. Sociólogos, trabajadores sociales, claro, educadores, son... además un país sumido en incertidumbre. Un país que tiene una crisis política tan terrible como la que tenemos, un país donde lo que priva es la desconfianza en el otro,
donde no hay posibilidades de llegar a acuerdos sobre las cosas esenciales, es un país que requiere una reflexión de carácter político, de carácter sociológico, de carácter filosófico, de todo tipo. Todas las disciplinas concurren allí. Además, una universidad tiene que ser un lugar para que todas las disciplinas, toda forma de reflexión tenga el mismo trato. Y lo otro es, ¿quién decide que algo es prioritario con respecto a otro? Un burócrata en una mesa sentado dice, esto es lo prioritario. Igual pasa con las investigaciones y con un sistema que ellos quieren aprobar y que lo discutieron en el Consejo Nacional de Universidades y lo discutimos nosotros muy firmemente acerca de la evaluación y acreditación. Y parte de la evaluación y la acreditación es otra palabra que es incómoda oírse al gobierno, la pertinencia. Porque lo que al gobierno le puede parecer pertinente, a lo mejor a nosotros nos parece impertinente. Entonces hay que buscar un punto donde las cosas se discutan con mayor objetividad. Por eso es importante ese diálogo, Amalio. No, sin duda. Por ejemplo, la imposición es mala, por eso el diálogo es digo, importante. esta reunión que está promoviendo esta comisión de la Asamblea, a mí me parece que sería un escenario maravilloso para discutir esos puntos. No, claro. Si hacemos una agenda concreta, vamos a discutir esto es el problema de el financiamiento de las universidades, el apoyo a la investigación. ¿Por qué el gobierno no reforma la LOCTI como existía antes, que era una ley que favorecía los ingresos complementarios para que las universidades se dedicaran a la investigación? ¿Por qué el gobierno no libera todos los recursos que la LOCTI ahora recaba y los centraliza el gobierno? ¿Por qué no discutimos ese asunto, por ejemplo? ¿Por qué no discutimos las políticas universitarias del gobierno, si tienen o no pertinencia? ¿O es que el gobierno se abroga la supremacía de pensar que todo lo que piensa está perfecto? Y lo otro que no ayuda mucho es que las universidades controladas por el gobierno parece que renunciaron a la reflexión crítica, porque el ministro requiere que también la gente suya le diga, mire ministro, las cosas por allí no van o no van bien por allí. Pero cuando uno asiste al Consejo Nacional de Universidades, pareciera que entonces solo nos corresponde a las universidades donde hemos sido electos por la comunidad discrepar. Y yo estoy seguro que hay rectores o hay autoridades designadas por el gobierno que tendrán una Pero opinión. además hay un tema, eso no es un asunto exclusivo de las universidades, es un tema de la sociedad. Exactamente. Entonces no puede el ministro reunirse con algunos de sus especialistas y decir, mire, lo pertinente es esto, lo prioritario es esto. No, hay que discutirlo con las universidades. ¿Quiénes saben más acerca de las prioridades o acerca de la pertinencia? Si es que la palabra cabe, que no me gusta, me parece que es una palabra que... Impertinente. Muy impertinente, sí, porque es decir, incluso el financiamiento de las investigaciones tiene que tener pertinencia social, dice el gobierno. ¿Y qué es eso, pertinencia social? Que esté a favor del plan de la patria. Porque lo que ocurre es que los planes de la patria postulan o jerarquizan la investigación y el financiamiento con base si eso se corresponde con los planes de la nación y los criterios de la institución, los criterios académicos y la experiencia universitaria donde queda. Hablando de pertinencia, es pertinente hacer la pausa. Así es. Ya regresamos con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la UCB y además vicerrector administrativo encargado. Ya venimos. UCB a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Quiero aprovechar para invitar a Vladimir a la Una públicamente, lo vamos a contactar al ministro de Educación Universitaria, César Trompis. Quiero invitarlo para que conversemos sobre estos temas. Creo que es importante fomentar ese debate y ojalá podamos tener algún día un panel aquí con especialistas en este tema, porque esto es un debate importante. Estos son de los temas importantes en la sociedad, es decir, en qué se debe invertir en educación, cuáles son las cosas urgentes y necesarias que hay que enfrentar. Pero antes de continuar con el profesor Amalio Belmonte, yo quiero también hacer referencia a un hecho lamentable, ¿no? La muerte de este joven dirigente político y diputado a la Asamblea Nacional, Fernando Ríos, del Estado Guárico, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero extenderle a toda su familia nuestras condolencias, porque hay que ver pues lo que significa que una vida se corte de esa manera por un accidente, y un joven que igualmente digo con respecto a lo mismo que decía lo de Douglas, puede uno estar de acuerdo o no con lo que pensaba, pero un joven que se dedicó a la política, bueno, con la idea precisamente de desde allí a adelantar sus propuestas, pues tener la oportunidad de incidir en los hechos políticos en el país, y por eso quiero lamentar a Fernando, pues la muerte de Fernando Ríos y acompañar a su familia y a sus compañeros en el duelo, porque además lo conocimos aquí, estuvo acompañando a algunos candidatos del PSUV en periodo de campaña, ¿no? Así que lamento su fallecimiento. Y bueno, ayer también nosotros despedimos a un joven
hijo pues de un gran amigo y usevista, y de otra gran amiga usevista, Raúl Sandoval Medina, hijo de Raúl Sandoval, fue delegado del Consejo Universitario, dirigente universitario, y de su esposa también, Gabriela Medina, fue presidenta adjunta del Centro de Estudiantes de Comunicación Social en la UCB. Cuando yo estuve allí, fue dirigente estudiantil allí en el Centro de Estudiantes, y bueno, compartimos con ellos todo un largo periodo como papás en la escuela Luisa Guitico, en la escuela comunitaria, donde mi hijo pues Alejandro y su hijo Raúl, ya fallecido, pues estudiaron juntos desde el kinder hasta el bachillerato. Entonces, caramba, la muerte de un joven nos pone siempre ante esa pregunta de por qué ocurren esas cosas, pero bueno, son cosas que pasan y hay que lamentarlas, pues, y recordar en vida lo que hicieron, lo que vivieron, todo lo bonito que es la vida, pues. Así que tanto en el caso de Fernando Río como en este caso de Raúl, pues quiero enviarle mensajes pues de nuevo de solidaridad a sus respectivas familias. Bien, continuamos con Amalio Belmonte. Bueno, Amalio, en este caso de Raúl, pues quiero enviarle mensajes pues de nuevo de solidaridad a sus respectivas familias. Bien, continuamos con Amalio Belmonte. Bueno, Amalio, fíjate, este asunto de la universidad productiva versus la universidad rentista, las visiones que hay. Tú hablabas del caso de la dictadura de Pinochet que impuso esta Sí, política, sí, pero también ha habido en la propia Universidad Central para la empresa solamente con una mentalidad. Sí, ¿no? exacto, como me decía un amigo. Resuelve. Y la universidad es otra cosa. La universidad es una reflexión, además, no es para que la Facultad de Agronomía entonces se dedique a producir café, a producir cuánta cosa hay, no, para que investigue acerca de cómo resolver los problemas, los asuntos. La Facultad de Veterinaria también, a ver reproducción animal, la genética, en fin, y cada facultad reflexionando sobre aquellos asuntos que son la investigación básica. Ese producto luego llega a la sociedad y la sociedad lo ejecuta. Imaginemos nosotros las reflexiones filosóficas de Einstein sobre la relatividad, le hubieran dicho que eso no era útil. Y tan útil es que ese celular que tú estás usando se debe a los principios de Einstein y todo esto que estamos viendo acá. Entonces, eso de hablar de rentista, yo creo que si algún gobierno ha sido rentista en cuanto a la política económica que ha utilizado es este. Pero ahora sustituir eso, por eso es que los calificativos son muy malos porque restringen, no tienen la riqueza intelectual que tiene que tener una discusión abierta. Los adjetivos reducen y además se hacen muy absolutos e impiden oír a otros. ¿Qué es rentismo? Bueno, la política del gobierno económico ha sido rentista, pero eso es un problema del gobierno, pero la universidad no puede ser, ni ha sido rentista, ni lo puede ser, ni lo va a ser. Tiene que combinar, por supuesto, formas de ingresos propios que jamás pueden ser suficientes para autoabastecerse. Y sobre todo con la expropiación que nos hizo Guzmán Blanco hace mucho tiempo, que le restó a la universidad propiedades que le pudieran ahora estar dotando de recursos. Pero, sin embargo, con todo ello, es muy difícil, incluso en las propias universidades estadounidenses, que todas son privadas, la mayoría, o el 90%, requieren el apoyo de los gobiernos estatales y de los gobiernos federales. Es imposible el autofinanciamiento. Podemos, obviamente, obtener mejores ingresos, pero si el gobierno está interesado en que eso ocurra, pudiera ayudarnos en vez de hacer contratos con países sobre los cuales adquiere tecnología, adquiere know-how, adquiere conocimiento para muchos servicios que las propias universidades venezolanas pudieran concederle o propiciarle o proponerle, en todo caso, que lo hace de todas maneras. Y todavía las facultades nuestras, muchas de ellas le aportan al gobierno recursos intelectuales para resolver problemas. Pero si el gobierno hace una política y reforma la LOCTI y establece acuerdos con las universidades para fuentes de financiamiento alternas al presupuesto habitual, también sería una forma de ayudarnos a eso que ahora están postulando como salir del rentismo o salir priorizar las carreras. Yo creo que lo más importante es priorizar la educación como un valor esencial y priorizar el fortalecimiento y el financiamiento de las universidades, la protección social y económica de los profesores. Eso sería una prioridad, eso sí es una prioridad ciertamente. Y a partir de allí hacer acuerdos con las universidades para hacer planes de conjunción y resolver los problemas del país. Tiene mucho que decir, no solamente la UCB, sino muchas universidades con respecto a varios de los problemas que están afectando al país de manera profunda. Si el gobierno hace esos acuerdos y no los hace solamente con las universidades externas que están en los países que le son amigos, yo creo que actuaría con mayor racionalidad y
le haría un gran bien al país, haciendo una alianza estratégica con las universidades, respetando su autonomía e intentando que ellas puedan, con sus recursos intelectuales, esos puedan ejecutarse tanto por el sector público como privado, tal como hace Brasil y como hace Chile y como hace Colombia y como hace inclusive el propio México. Profesor, por aquí le preguntan que cuántos estudiantes, cuál es el número de profesores y estudiantes han abandonado la UCB en los últimos años. ¿Hay alguna estadística? Sí la hay, pero no está muy actualizada, pero yo puedo frente a eso decirle lo siguiente. A pesar del éxodo, en la última selección interna que hicimos nosotros, se inscribieron 21.000 estudiantes que tenían aspiraciones para ingresar a la universidad, de los cuales 16.000 presentaron. En una situación como esta, donde pareciera que estudiar ha perdido fuerza, ha perdido valor por las limitaciones que existen, el propio país o las políticas ejecutivas excluyen a muchos jóvenes para que puedan continuar en la universidad o ingresar inclusive a la universidad. Sin embargo, en el caso concreto de la UCB, a pesar que ha habido deserción, por otra parte se han incorporado mayores estudiantes que aspiran a ingresar a ella. No podemos ampliar más la cantidad de estudiantes por falta de recursos. La Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, todas las facultades. Digo esto porque siempre la profesora, la decana de Ingeniería, dice que pudiera duplicar el número de estudiantes, igual pueden hacer el resto de las facultades, pero necesitamos recursos para ello. A pesar de eso, la UCB sigue siendo, de acuerdo con las estadísticas, la universidad que tiene la mayor demanda de estudiantes para ingresar en ella, aun cuando tenemos una excepción que es bastante importante, pero que se compensa con el número de estudiantes que van ingresando. No sabemos que después de esta pandemia qué puede ocurrir, porque obviamente esta pandemia va a generar mucho más pobreza, va a generar mucho más limitaciones, y este es un país extraño. El gobierno nos habla de equidad, nos habla de incorporar que tiene una deuda social, y sin embargo, todas las políticas han conducido que los estudiantes más pobres sean los que tengan mayores limitaciones para acudir, porque no tienen un sistema de transporte, porque no tenemos recursos para que el comedor funcione normalmente, porque muchos de los servicios que los afectan a ellos como ciudadanos no funcionan. Entonces, a los profesores también, para que un profesor se traslade a la universidad, el uso del metro. Todo ese conjunto de necesidades que hay que satisfacer previo a la universidad, es importante resolverlo, porque si no la deserción va a ser mayor. Vamos a hacer la pausa. Por aquí ya hay preguntas para el profesor Amalio Belmonte. La vamos a hacer al regreso, ya venimos. UCB a la 1. Bueno, el profesor Belmonte decía hace un rato, y yo no le hice ninguna acotación, decía algo con respecto al tema de que las cosas con apellido, democracia debe ser democracia sin otro apellido, libertad de expresión debería ser un concepto sin otro apellido, información veraz. En la constituyente dimos un gran debate, incluso nuestro gremio, el Colegio de Periodistas, profesor, reclamó muchos años, siempre reclamó la idea de la información veraz, porque el ciudadano tiene derecho también a una información veraz, oportuna. Es para un debate eso, ¿no? Pues si al caso vamos, hoy en día las redes sociales o medios o incluso eso que llaman influencers, pueden poner a correr una versión de algo y no se sabe si eso es cierto y la gente tiene derecho a que por lo menos a que se le respete, ¿no? Hablando de eso, lo que pasa es que las redes se han transformado en un coto de caza. ¿Por qué? Porque la imagen vale más. Toman una foto de Vladimir y Amalio Belmonte y no dicen lo que estamos discutiendo, no examinan eso, sino algo debe estar tramando Vladimir con Amalio. O sea, eso puede ocurrir. Digo, pongo el ejemplo porque estamos los dos acá. No se tienen a ver, bueno, ¿y qué se dijo allí? ¿Cuáles fueron los puntos? No, la foto. Esas fotos las multiplican, le colocan algún comentario y entonces eso se multiplica y además que las redes le permiten a la persona decir lo que quiera, como dice por ahí, lo que más corre por las redes son las mentiras, dice un sociólogo británico. Y entonces se tiende a la emoción, se tiende a buscar la emoción, se tiende a buscar las medias verdades, a colocarlas por allí, eso lo replica a alguien, le agrega algo y construyen una idea y es la idea que está por allí, que está recorriendo y entonces hemos sustituido la emoción, la ira, la rabia, la hemos sustituido por la sistematicidad, por la reflexión, por el dato concreto, por la comprobación, y eso realmente no le hace bien a una sociedad para crear opinión pública. Claro, la información veraz yo creo que tenía ese sentido, es verdad, desde el punto de vista positivo. Ángela Sagó se opuso mucho a ese calificativo, lo recuerdo, en aquella ocasión, porque bueno, la puede utilizar también el gobierno, mire, lo que está diciendo tal medio no es veraz, quien lo decide. El problema es, claro, ahí siempre hay un debate, por eso hay que tener mecanismos
Para eso está la pluralidad de medios, que debería ser la norma, digamos, y la pluralidad de opiniones y Y visiones. además la división de poderes, que tú puedas apelar a un juez, mire, por aquí me quieren censurar, me quieren cerrar este medio, yo apelo a este juez para que este juez me... bueno, lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, nada menos, con el problema de la información, transformaron nada menos que a Biden en una especie de agente del comunismo internacional, Sí, señor, sí. y a Lady Gaga, quien yo admiro mucho, en una especie de Rosa Luxemburgo. Así. Crearon una opinión según la cual ese era el comunismo que venía, y mucha gente en Venezuela lo creyó. Sí, sí. Yo creo que Biden es más conservador que la señora Merkel, que es una mujer conservadora de la democracia cristiana alemana. El programa de la Merkel es mucho más progresista que el de Biden y nadie se le ocurre pensar que ella es comunista. Pero claro, aquí convenía. Entonces tú creas una imagen a partir de una foto que tomas o a partir de una frase fuera de contexto. De una media verdad. De una media verdad y la repites y no hay ningún compromiso, no hay ninguna responsabilidad. Además no tienes que debatirla. La colocas y otro que la debate. No hay ni siquiera el reto del debate. Cuando tú a alguien lo increpas en un foro, en una conversación como esta, estás obligado a buscar tus recursos intelectuales para defenderte. Pero cuando lo colocas en la red, lo colocas y punto. Que alguien se encargue de darle un replay y se acabó. Cuando se sustituye el argumento por el insulto, entonces ya no es debate, Así ya es otra cosa. Insulta que algo queda, dice mucha gente por ahí. Así. Todos los guerreros del teclado. Sí, señor, que son muy valientes con eso. Claro. Bueno, abogado Darío Lozada R. del Cafetal dice, bravo que el invitado mencione la teoría de la relatividad de Einstein, ya que allí se encuentra el secreto para entender la proporcionalidad. Como ahorita lloré al recibir mi pensión de bolívares 1.200 y el café me cuesta el doble. Ajá, Luis Pérez pregunta, profesor, ¿qué opinan de lo que está pasando en la UDO? Ayer fue la UDO Margarita, ¿no se ven en ese espejo? ¿No creen que las sombras vendrán por la UCB y dejarán tierra arrasada como han hecho en toda Venezuela? Yo quiero a la profesora Milena Bravo, que es la rectora de la UDO, darle un gran respaldo. Ella es una mujer muy valiente, muy altiva y muy defensora de su universidad y ha sido de verdad víctima de muchos actos vandálicos contra la institución. Le tomaron el rectorado durante un tiempo. Ha sido muy agredida. En medio de una gran impunidad. De una gran impunidad. Ella apeló a todas las instancias y ninguna instancia fue capaz de actuar a favor de lo que ella reclamaba, a favor de su consejo universitario y a favor de la Universidad de Oriente. Es lamentable porque esa universidad, que en nuestra época de estudiantes, bueno, yo soy un poquitico menos joven que tú, nosotros la veíamos con cierta, porque la creación democrática decíamos que era paralela, pero en todo caso es una buena universidad que se fortaleció. Elige sus autoridades. Elige sus autoridades, en fin, el origen tampoco fue negativo, simplemente era una posición política en aquel momento. Es una universidad que cumple una excelente misión académica para esa región del país y para todo el país. Y sin embargo ha sido víctima del desmalentamiento, de la violencia. Y ella apela, porque yo me comunico mucho con la profesora, con la rectora, y no ha tenido la receptividad suficiente para que se tomen medidas y protejan esa institución. Ese es un bien de la nación, esa es una institución que es un valor de la nación, hay que protegerla. Y por supuesto, ese llamado que nos veamos en ese espejo es porque otras universidades también han sido víctimas de la violencia y nosotros también lo hemos sufrido mucho, no a ese nivel de la Universidad de Oriente, pero lo sufrimos muchísimo. Aquí hay otros comentarios. Jaime González, ¿por qué no dan un paso adelante con el ejemplo, eligiéndose unas autoridades y soltar ese atornillamiento de años? Bueno, vamos a comenzar con el atornillamiento, ¿no? Nosotros convocamos elecciones, a los 4 años de electos se convocaron, fueron suspendidas por la Sala Constitucional, o en todo caso por el Tribunal Supremo de Justicia, en aquella ocasión, y nos obliga a mantenernos en el cargo hasta tanto haya un reglamento que sea el que pueda orientar las próximas elecciones. Hemos creado a partir del año pasado lo que hemos denominado en el Consejo Universitario del Ambiente Electoral. Y en este momento, en el Consejo Universitario pasado, la comisión designada por las autoridades para revisar un reglamento o la proposición de un reglamento, o en todo caso para proponer las formas como vamos nosotros a superar este problema que tiene que ver con la elección de las autoridades de forma democrática. Aspiramos a cumplir 300 años con autoridades electas democráticamente y que representen también a la academia desde el punto de vista de los principios autonómicos y democráticos. No nos hemos atornillado, de verdad que no. Tampoco van a creer que es una suerte de premio estar tanto tiempo en el cargo, porque bueno, uno programa su vida de acuerdo con los roles que ejerce, y en este caso, tanto las 3 autoridades que quedamos allí, hemos dicho que estamos propiciando, estamos contribuyendo para que se cree un ambiente electoral y para que se creen las condiciones para que la universidad elija a sus autoridades, eso sí, donde predomine lo académico por encima de cualquier cosa. Porque es lo que además también nos ha dicho el gobierno, que quiere para la universidad, y volvemos con los calificativos, que los principios, que no sé cuáles son, de la democracia participativa y protagónica tienen que estar presentes. Eso lo dice la sentencia, lo dice el gobierno. Por eso le tengo cierta aprehensión a eso.
Yo creo que lo que tiene que ver es la democracia interna, los principios democráticos internos de la universidad. Estamos dispuestos a revisar lo que haya que revisar, estamos dispuestos a tomar en cuenta los sectores que haya que tomar en cuenta, pero que en todo caso que predomine lo académico, porque hay dos comunidades. Hay la comunidad universitaria, eso se lo robo a la profesora Margelina Rodríguez, que lo escribió por ahí en un documento, y hay la comunidad académica. La comunidad académica es la compuesta por los profesores, por los estudiantes regresados, y la comunidad universitaria es toda la comunidad. Bien, es muy probable, o en todo caso estamos discutiendo, de qué manera ampliar ese universo para que tenga mayor representatividad toda la comunidad, pero en todo caso lo que estamos conscientes, las autoridades, el Consejo Universitario y los profesores, es que obviamente si en una institución académica debe predominar la presencia, Profesor, de quienes se encargan de esas funciones. tenemos que hacer la pausa y al regreso me gustaría que me respondiera esta pregunta que nos hace Lely Chávez. Dice lo siguiente: pregunta al profesor Amalio si él está con que los profesores de la Facultad de Arquitectura estén cobrando $20 mensuales para reincorporarse a clase y el derecho a la educación gratuita. ¿Sabe algo de eso? Vamos a hablar de eso al regreso. Ok, lo hablamos de eso. Ya venimos con el profesor Amalio del Monte, secretario de la UCB y además vicerrector administrativo encargado. Bueno, dice aquí Miguel Ángel Enríquez Marcano, muy buen planteamiento del profesor del Monte sobre autonomía y pluralidad de carreras que deben dictar las universidades bajo tales principios. Ahora bien, se ha evaluado interna y externamente las universidades para medir su eficacia y eficiencia. Y está el planteamiento de Lely Chávez. Pregunta al profesor Amalio si él está con que los profesores, o si está de acuerdo, imagino, que los profesores de la Facultad de Arquitectura estén cobrando $20 mensuales para reincorporarse a clase y el derecho a la educación gratuita. ¿Hay una denuncia al respecto? Sí, ¿Será pues, que esta persona...? debería hacerlo. Yo tengo mucho contacto con el decano Gustavo Izaguirre y eso no ocurre. Bueno, eso no es legal, eso no está ocurriendo, eso no está pasando. Si hay alguien, un profesor, le ha planteado eso, ya debería denunciarlo ante el Consejo de Facultad o ante el director de la escuela o el decano, porque no creo que eso esté ocurriendo, pero bueno, en todo caso tampoco podemos decir que pueda ocurrir algo como esto, pero no he tenido ninguna información, no ha sido procesada. Cuando ocurre este tipo de señalamiento debe irse por los canales regulares, señalar quién lo está haciendo ante las instancias correspondientes, que es el Consejo. Pero fíjate que lo que reitera lo que ella dice: ¿cómo cataloga el profesor Amalio del Monte el cobro para reanudar clases, cobro de $20? Hay predominio de lo académico, de lo económico y el chantaje de los estudiantes, es la verdad, Vladimir. Bueno, si ella tiene elementos de prueba, Claro. que presente la denuncia, ¿verdad? Mire, yo más bien siempre le hago un elogio a los profesores porque tienen un comportamiento pero épico, de a pesar de todo, del sueldo magro de los profesores, las condiciones de trabajo de los profesores, de tener limitados hasta todos los servicios que tienen que servir a los que les corresponde. Sin embargo, los profesores siguen con mucha mística, con mucho trabajo, aun cuando merecen, como lo hemos solicitado, que haya una reflexión por parte del gobierno con respecto a las condiciones socioeconómicas de los profesores. Pero a pesar de ello, esto no ocurre. En dólares, ¿cuánto? Vamos a hablar del escalafón, profesor. ¿Cuánto en dólares por escalafón? Si pudiéramos hablar en... Si un profesor titular, Ajá, que es la sí, categoría, con pues. doctorado puede ganar mensualmente 2 puntos tantos dólares, 2.7. Con las primas puede llegar un poquito más. Y uno de recién ingreso, 1.8 o 1.4. Esta mañana lo calculé. Si le incluye las primas y algunos bonos, sube un poquito más. Por eso que hemos sido, en todo caso, sabemos que muchos profesores, ahora con los recursos tecnológicos, muchos pueden hacer algunos trabajos. Sobre eso no hemos sido inflexibles porque entendemos que los profesores tienen que tener condiciones mínimas de trabajo, pero realmente los sueldos, por eso es que le insistimos al ministro, ¿por qué no discutimos este asunto? Mira lo que dice aquí José Luis Peraza: yo soy profesor asociado con doctorado, jefe de sección, y mi quincena no llega a 8 millones. Bueno, se parece a lo que tú estás diciendo. Así es. Claro, con los bonos aumenta un poquito Sí, más, claro, y él es un buen indicador, pero el sueldo, vamos a decir, el sueldo real, el sueldo flat, es eso, 2.7 dólares. Claro, depende de tu título de doctorado, cuánto tiempo tienes de doctorado, algunos bonos de rendimiento, en fin, y eso aumenta un poco más. Pero el sueldo real de un profesor es menor que en Haití. Óiganlo bien, hace algún tiempo Nicaragua, Cuba y Haití eran los lugares donde un profesor universitario ganaba menos que en Venezuela. Hoy día, Venezuela es el lugar de América Latina, donde, quizás del mundo, donde los profesores universitarios estamos peor remunerados. En Colombia son $3.000 hacia adelante.
Imagínate. Sí, en otras partes, incluso en países con menos recursos que nosotros, como Paraguay, hay profesores, el sueldo mínimo es de $1.800 hacia adelante. En Brasil, obviamente, son $5.000 y así en todas partes. Y el artículo 102 y muchos artículos de la Constitución hablan de la nobleza, de lo que debe propiciar la universidad en función de la nobleza de la carrera docente. Y sin embargo, eso no se cumple. Y entonces cada vez que uno plantea esto en el Consejo Nacional de Universidades, algunas personas, algunos rectores de las universidades designadas por el gobierno comienzan a decir que por qué no discutimos y evaden el problema, por qué no discutimos otros asuntos como que si a ellos también no les afectara la misma situación que nos afecta a nosotros. Yo creo que este es un problema realmente muy importante, el problema no solamente de los profesores, sino de los empleados, de los obreros que también tienen sueldos que frente a la situación de hiperinflación que tiene el país y en todo caso todo lo que tiene que ver con los seguros de los profesores y de los empleados y los obreros también están en una crisis terrible. Entonces, tener vocación docente o pretender o en todo caso propiciar que se incorporen nuevos docentes, jóvenes egresados a la docencia, realmente es bastante difícil porque es poco estimulante de acuerdo con las condiciones de trabajo. Y por eso cuando se nos dice, bueno, educación en casa, está bien, los equipos necesarios para ello, porque la educación con base en las nuevas tecnologías es costosa, pero más costoso es no tenerla. Y entonces eso sería uno de los puntos de agenda mucho más importantes antes de discutir, ¿verdad?, de eso de la prioridad o no prioridad, o acerca del rentismo o no rentismo. ¿Cómo va a ser rentista una universidad con unos sueldos de los profesores en esas condiciones? Es decir, por ejemplo, el presupuesto ley para el mantenimiento de la UCB nos llegó la mitad de lo asignado el año pasado en julio y la otra mitad, que se concluyó en diciembre, no nos ha llegado todavía. Entonces, en esas condiciones es bastante difícil, de verdad, trabajar como lo estamos haciendo y tener la universidad abierta como la tenemos de acuerdo en el marco de las condiciones que están ocurriendo. A pesar de ello, no es que tenemos 300 días, vamos a cumplir el 15 de marzo cerrados, no, muy activos, haciendo grado, haciendo los procedimientos administrativos, de educación online, a pesar de todas las situaciones. ¿Los actos de grado son en el aula magna o son virtuales? No, los estamos haciendo, diríamos, tomando la distancia social. distancia por aquí pregunta Ligia, @LigiaBlanco68. Buenas tardes, pregúntale al secretario por qué es tan difícil conseguir los cupos de medicina y psicología. Mi hija presentó y no quedó y tiene buen promedio, gracias. Bueno, fíjese, en la Facultad de Medicina desde hace muchos años, o la carrera de medicina es la más demandada en Venezuela. Solo en una ocasión, hace como 6 años, comunicación social se colocó por encima de medicina. Siempre estaba primero y siempre tuvo, antes que hubiesen los exámenes de admisión, tuvo examen de admisión. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el gobierno este año superó lo que por ley le corresponde, nos asignó más de lo correspondiente y además nos disminuyó el presupuesto. Y entonces, a pesar de eso, del número de estudiantes que presentaron, un porcentaje importante de ellos aspiraban a estudiar medicina y apenas teníamos para escoger cerca de 70 estudiantes. Entonces, muchos estudiantes con buen promedio, con buena capacidad, con buena vocación, no son seleccionados. Si el gobierno se hubiera dedicado en fortalecer las facultades de medicina y no crear facultades paralelas, tendríamos la posibilidad de tener más estudiantes de medicina en aquellas universidades que tienen facultades, pero bueno, nos colocó carreras paralelas, pretendió decir, no lo dice ahora, pero lo dijo al principio, que era que estábamos formando médicos para la oligarquía, médicos sin sensibilidad, lo cual es todo lo contrario. Nuestros médicos tienen una excelente formación y una gran preocupación por lo social, y eso está demostrado. Si se fortaleciera más el presupuesto universitario, si se fortaleciera en este caso de medicina, la Facultad de Medicina, podríamos tener una mayor capacidad para ingresar una cantidad mayor de estudiantes con buena formación y no construir, diríamos, medicina paralela, cuyo contenido no discuto, pero que en todo caso, en general, los propios estudiantes que son seleccionados para carreras paralelas a medicina, siempre aspiran a ingresar a la UCB. Bueno, profesor, le agradezco mucho al profesor Amalio Belmonte que nos haya acompañado hoy acá en nuestro programa. Bueno, gracias a ti, Vladimir, y siempre somos impermeables al desaliento y apostando por la UCB. Hay que tener confianza en ella. De eso se trata, por supuesto. Sí. Además, somos UCBistas. Así es. Así es. Gracias, Vladimir. Bueno, gracias. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión. Hasta mañana.